TV UNAM y Radio UNAM presenta La influenza, las respuestas de la ciencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de La influenza, las respuestas de la ciencia, un espacio que se ha sumado a las acciones de la Universidad Nacional Autónoma de México para ofrecer información fundamentada sobre la contingencia que se ha vivido a nivel nacional e internacional a raíz del brote de influenza. Los saludamos Rita Abreu y Antonio Morales. Rita, muy buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches a todos. Pues aquí estamos una vez más, después de casi 2 semanas al aire con este programa en vivo, en el que día a día hemos contado con participantes, con destacados científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su conocimiento, de su análisis, de su reflexión, nos han abierto el panorama de lo que implica esta epidemia que ha mantenido al mundo en estado de alerta. Hoy cerramos esta serie de emisiones diarias con la presencia de un notable científico. Tenemos también invitado al doctor Carlos Arias, director del Instituto de Biotecnología. Sin embargo, por fuerzas de causa mayor, él no estará en esta emisión. Queremos comentar a quienes nos escuchan a través de la radio y nos ven por los canales de TV UNAM que en la medida en la que se desarrolle la contingencia de la situación de la influenza que se está viviendo en distintos puntos del territorio nacional, este espacio, este programa puede retornar a su emisión diaria. Mientras tanto, le damos hoy la bienvenida. Aquí está en estos estudios el doctor Carlos Viesca, el jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, precisamente de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes. Gracias. Bien, pues antes de dar inicio a esta conversación, le recordamos al público que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas, así como los correos electrónicos que aparecen en la pantalla, para que ustedes envíen sus comentarios y consultas. Recuerden que hay personal médico y de servicios a la comunidad que diariamente han colaborado con nosotros. La influenza, las respuestas de la ciencia en vivo, desde los estudios de TV UNAM en enlace directo con el 96.1 de Radio UNAM y 28 sistemas de radio y televisión en el interior de la República. Enseguida comenzamos. La influenza, las respuestas de la ciencia. La más cordial bienvenida al doctor Carlos Viesca en esta noche, aquí en este programa, con el que comentaba yo hace un momento. Cerramos esta serie diaria que ha abordado sobre el tema de la influenza, sus causas, sus consecuencias, todo esto a través de las respuestas que nos ofrece la ciencia, en voz de los académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de comenzar nuestra conversación, lo invitamos a hacer un recuento de la cronología de la influenza durante la primera semana en que se hace pública la alerta sanitaria en nuestro país. Cronología de la epidemia de influenza A-H1N1, del 22 al 26 de abril. La Secretaría de Salud informa de un atípico brote de influenza. Se reportan 20 muertos. Se reportan 943 casos sospechosos de contagio. Se suspenden clases en el DF y el Estado de México hasta el 6 de mayo. Se suspenden actos públicos oficiales en la capital. Se convoca al Consejo de Salubridad. Pues efectivamente, en esta fecha, entre el 23 y el 24 de abril, doctor Viesca, se empieza a vivir una situación inédita. Inédita sobre todo para los que no somos médicos. Ustedes lo tenían a lo mejor ya en el horizonte, vislumbraban que se podía presentar una epidemia,
Y ahora, sobre todo en este cierre de esta emisión diaria, sobre todo mucho queremos saber sobre el estado del virus actualmente. Y aprovechar la ocasión en este momento de que está con nosotros el doctor Viesca, que es un médico que sobre historia de la medicina conoce muchísimo. Bueno, el primer gran problema es que se suponía que iba a haber un cambio en la influenza en estos próximos y pasados años. O sea, se estaba esperando desde hace un rato. ¿Cuál es la razón? El virus de la influenza es un virus del que hay muchos tipos y subtipos, de manera que produce mutantes con regularidad. En los últimos 250 años se ha visto que entre un promedio de cada 10 años, entre 8 y 12 años, aparece un brote de influenza atípico, como se decía en la presentación, es decir, aparecen casos más graves de los estacionales que vienen dando en todos los inviernos, y que esto sucede con esa regularidad. ¿Qué quiere decir eso? Que un virus cambió su capacidad antigénica, entonces se vuelve un agresor posible, más serio, más severo para la población a la que afecte. ¿Qué sucedía? Que ya se estaba esperando que hubiera, porque ya tocaba, casualmente desde 1698, los años 8, 7, 9, han venido situaciones de este tipo. La influenza de la gripe española es 17 a 19, cae en estos años. En 47 hay una epidemia importante de influenza, aparentemente a posteriori con este mismo virus, o este mismo tipo de virus H1N1. En 76 se adelantó un año. Había habido la amenaza del SARS asiático, que se pensó que posiblemente se fuera, y ahora pensamos nuevamente que este sí es, y habrá que pensar si esto es cierto o no, o si todavía, yo diría, más vale estar muy pendientes, porque quizá este es un anuncio, y podría haber un mutante de influenza que diera otra vez una alarma epidemiológica, y tuviéramos que tener mucho cuidado y precaución en un futuro próximo. Es decir, esto nos obliga históricamente a no bajar la guardia. Sería la primera situación. Doctor Carlos Viesca, hoy en los diarios de circulación nacional amanecemos con una noticia que es preocupante. Varios estados del interior de la República informan sobre un repunte del problema de la influenza en nuestro país. Eso es muy importante. Y en cierta forma no es tan extraño, no es algo inusitado. Siempre cuando hay una epidemia, y esto nos podemos ir a las épocas históricas, a los registros históricos más viejos, hay una geografía de la epidemia, es decir, parte en un sitio y después se difunde. ¿Y se difunde de acuerdo a qué? De acuerdo a movimientos de población. Un virus, como este es el caso, una bacteria, como otros, la peste, por ejemplo, llegan con los vectores que los llevan, si es que se trata de un animal, o a través de humanos en un contagio de humano a humano. Entonces, se van a mover geográficamente a donde se muevan estos individuos. Entonces, había estados de la República en las que no habíamos tenido casos, pero no estaban aislados del resto del país. ¿Aislados en qué sentido? En todos. Con un agente que llegue con un resto de un alimento contaminado, una sustancia orgánica, y en las 6 o 8 horas en las que el virus está vivo ahí, es suficiente para que vaya tomando relevos y vaya de un lado a otro. Entonces siempre en las epidemias hay que pensar que existen sitios donde se da el brote. Y esta epidemia en particular fue curiosa porque fue un brote que apareció muy rápido en diferentes partes. Doctor, ¿esto forma parte del ciclo que los médicos ya de alguna manera vislumbran como el proceso y desarrollo de la epidemia? Sí, y siempre apostamos a que lo que quisiéramos es que no se diera en muchos lados, y que hay que buscar encasillar, en este caso al virus de la influenza, y a los posibles transmisores lo máximo posible para que no vaya a sitios en donde no había contaminación y que eran completamente sanos.